tardes, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana. Llegamos al viernes, hoy 6 de junio. Tenemos importante información para todos ustedes, también a través de nuestras plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Rápidamente tendremos a Estefanía Luzuriaga. Ella es politóloga, analista. Conversaremos sobre las medidas del gobierno, la coyuntura nacional, la situación también de la Asamblea Nacional. También estará con nosotros la ingeniera Diana Bustana, ella es presidenta del sector textil y de calzado CAPEIPI, así que conversaremos sobre el impacto del arancel del 4x4 que se ha implementado y que beneficia a los empresarios ecuatorianos. ¿Qué otras medidas también tienen para este 2025? Parecería que estamos de negro, Sofía y yo, por el resultado del día de ayer del partido de Ecuador, pero ha sido una coincidencia porque estamos todavía en el segundo puesto y pues tenemos oportunidades de clasificación, ¿no? Un empate que, bueno, contra Brasil puede saber bastante bien. Saludos a los amigos televidentes, Sofía, también muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, ayer Ecuador TV se vistió con la tricolor porque fuimos la sede junto a TC del partido en señal abierta de Ecuador con Brasil. Un empate que ya Santi Vivanco más adelante nos va a dar algunos detalles, nos va a contar qué dice el técnico. Queríamos ganar, evidentemente no se pudo, pero por lo menos no perdimos contra uno de los países más fuertes en ese deporte. Hay algunas cosas que a mí no me gustaron, pero me las guardo cuando empecemos con el segmento. Sofi, ¿qué te pareció el partido? ¿Lo viste? Compañeros, amigos, buenos días. Lo vi, estuve a la expectativa, grité unas cuantas veces y me emocioné también. Y el negro, guapísimas, pero María Mercedes siempre y por supuesto felices también, porque ya inicia el fin de semana y se pueden hacer actividades distensionantes. El martes seguramente clasificamos, ya jugamos contra el Perú y seguro ya vamos hacia el Mundial. Ese punto también nos sirve el que conseguimos del día de ayer, así que con mucho optimismo y fe a seguirle a la tricolor porque es una gran selección y tiene unos muchachos realmente muy talentosos. Y que hoy empaten Venezuela y Bolivia. Si empatan, sí, eso juega a nuestro favor, ¿no? Eso juega mucho a nuestro favor, sí. Por cierto, Chile, primera selección de Sudamérica que ya no puede ir directamente al Mundial. Solo le queda el repechaje, matemáticamente hablando, y dependiendo también de lo que hagan Venezuela y Bolivia. Esto y más lo conversaremos porque el fútbol no se ha acabado y la selección todavía nos tiene ahí en vilo, pero tenemos más temas y aquí iniciamos Noticias 7, la emisión matinal. Y este fin de semana la Asamblea Nacional será convocada para analizar en segundo debate ya el proyecto de ley económico urgente de solidaridad nacional. Se han incorporado algunos cambios en referencia al documento inicial remitido por el Ejecutivo. El análisis de esta iniciativa está ya en su recta final. El Pleno de la Asamblea será convocado este fin de semana para analizar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de solidaridad nacional. En referencia al proyecto inicial remitido por el Ejecutivo, se incorporan algunos cambios, entre ellos los planteados por legisladores de provincias de frontera, quienes esperan que esta ley fortalezca el apoyo del gobierno central en materia de seguridad para estas zonas denominadas calientes. Creemos que es indispensable que la atención en frontera va en función de algunas aristas, no solo porque lo que generamos en función del país se nos debe tomar en cuenta, también respecto de la vulnerabilidad. Somos una de las provincias más afectadas en función de las necesidades básicas insatisfechas, lo uno. Lo otro, somos una provincia fronteriza y siempre nos citan en el tema de frontera porque la frontera es como que el inicio del cometimiento del delito en relación a delitos menores. El oficialismo espera que no existan posturas ciegas de un cierto sector parlamentario en referencia al tratamiento de esta norma. Ahí hay una oportunidad para que los colegas asambleístas que quieran realmente, reivindicarse con su gente, con sus electores, tengan la oportunidad de votar bien. Que es momento de que los asambleístas reflexionen y se pongan con el pueblo. Nosotros estamos con el pueblo, no nos hemos cambiado de camiseta. De aprobarse esta iniciativa en el hemiciclo legislativo, el cuerpo legal pasará a revisión del Ejecutivo, que tiene la potestad como colegislador de vetar total o parcialmente la ley o disponer su vigencia ordenando su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. Y les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico inició ya con el análisis del proyecto de ley económica urgente para la innovación y fortalecimiento de la gestión pública, que lo envió también el Ejecutivo. Parlamentarios aseguran que llegó el momento de mejorar de manera radical el sistema de compras públicas.
Los plazos ya están en curso y en la Comisión de Desarrollo Económico no hay pausa para evacuar el segundo proyecto de ley económica urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Sergio Peña, integrante de la mesa legislativa que analiza este proyecto de ley, reitera que esta propuesta de norma abre la oportunidad para aplicar un cambio radical al sistema de compras públicas que garantice rapidez, eficiencia, transparencia y ahorro para el Estado. ¿Qué pasa? Las compras públicas necesitan urgentemente activar, en este caso, innovación como tal, inteligencia artificial, el blockchain, porque nuestro proceso, en este caso nuestro sistema es caduco, el 2008 si mal no recuerdo. Pablo Jurado, asambleísta por Construye, ha ejercido el cargo de autoridad seccional por la provincia de Imbabura por varias ocasiones. Contó a Noticias 7 cómo hubo varios procesos de contratación que demoraron en concretarse por una falta de claridad en los procedimientos contractuales establecidos por el propio CERCOP. Hoy sacaba una resolución en horas de la mañana y en la tarde o mañana había otra resolución y los proveedores tenían que tener una persona sentada frente al computador para ver qué pasó ayer en la mañana, qué pasó ayer en la tarde para poder presentar una oferta y la documentación necesaria. Eficiencia que apunta también a una reducción en los procesos de contratación. Simplificando en primer lugar los procedimientos. A la fecha tenemos más de 30 procedimientos de contratación y eso ha provocado que los servidores públicos tengan un alto riesgo de error. Esta propuesta de norma debe ser tramitada y posiblemente aprobada hasta el 28 de junio próximo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la bancada de la Revolución Ciudadana no logró su cometido al intentar apelar la presidencia de Nils Olsen por su inconformidad ante el procedimiento legislativo en relación con la votación para incorporar un cambio en el orden del día en la sesión plenaria de este jueves, que finalmente dejó sin efecto una terna para el Consejo de la Judicatura, aprobada en una de las últimas sesiones del anterior periodo de la Asamblea bajo la presidencia de la correísta Viviana Veloz. 79 votos impidieron que se proceda con la apelación que planteó el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño, quien argumentó que no era pertinente disponer y reconsiderar, además de rectificar la votación para el Pleno que decida sobre este cambio en el orden del día. Finalmente, Nils Olsen retomó su lugar en la presidencia del Legislativo y dirigió el tramo final de esta sesión plenaria. El secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés A., y la exasambleísta Esther C. deberán volver al país para cumplir con la presentación periódica ante la autoridad dispuesta por la jueza Daniela Camacho dentro del caso Ligados. Ellos fueron incluidos en la investigación por una presunta asociación ilícita relacionada a la designación del superintendente de bancos. Después de escuchar los alegatos de Fiscalía, la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia decidió vincular a Andrés A., Esther C. y Raúl G., pues tendría los elementos suficientes para demostrar su presunta participación en el delito de asociación ilícita en el caso Ligados. Según el fiscal Toainga, ellos habrían buscado todo tipo de maniobras para nombrar a Raúl G. como superintendente de bancos. Para la ex asambleísta del correísmo Esther C. y para el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés A., se dispuso la presentación periódica ante la autoridad. Pero aquí hay un problema. Andrés A. está en México y Esther C. en Italia. La primera presentación será el próximo viernes 13 de junio. Si es que no se presentan en la fecha que se ha indicado, allí Fiscalía podría pedir una audiencia para revisión de medidas y obviamente solicitar la prisión preventiva. Dado que ellos ya residen en el exterior, la jueza Daniela Camacho no acogió la solicitud de prohibir su salida del país. Entonces, los procesados podrán venir a Ecuador, presentarse ante la autoridad y regresar a México o Italia. Si en un futuro se dicta la prisión preventiva, se podrá notificar a Interpol para ubicarlos y capturarlos. Sin embargo, el penalista Paulo Caña plantea otra estrategia. Yo considero que primero van a ir a la audiencia preparatoria de juicio para saber si es que pasa a juicio o hay sobreseimiento. Si es que llegara a pasar eso, entonces allí se daría la alerta a Interpol, la difusión roja, para que sea capturado y traído acá al país. El delito de asociación ilícita no se puede juzgar en ausencia, es decir, que si avanza el juicio en el caso Ligados, Andrés A. y Esther C. no podrán ser juzgados. Se suspende el proceso hasta dos posibilidades. La una es que se les detenga y vengan o vengan voluntariamente, o la otra es que haya la prescripción de la acción penal. Edison Saavedra, Noticias 7.
En la Corte Nacional de Justicia, ayer se tenía prevista la instalación de la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T., la ex jueza Anabel T., 2 abogados y un exfiscal por el presunto delito de asociación ilícita en una nueva supuesta trama de corrupción denominada Caso Vidrio Libre. Según la Fiscalía, se habrían detectado varias irregularidades en la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel 4 en noviembre del 2022. El ex vicepresidente salió de la prisión tras beneficiarse de un habeas corpus que fue firmado por el ex juez Emerson Curipayo, que recordemos estuvo sentenciado en el caso Metástasis. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, no ha dado más detalles del caso. La diligencia está convocada para el viernes 13 de junio a las 8:30. Pero además, queremos contarles que el ex vicepresidente, y ahora lo vamos a nombrar como Jorge G., ya les vamos a explicar por qué, se encuentra en Quito. Salió de la cárcel de La Roca, lo trasladaron a la cárcel 4 de Quito y hoy tiene que participar en la audiencia por el caso Reconstrucción de Manabí, donde está procesado por un presunto delito de peculado, y lo llamamos Jorge G., porque en esta instancia hay que respetar la presunción de inocencia al ser un nuevo proceso penal distinto a los otros anteriores donde ya fue sentenciado. Aquí no se puede decir su nombre completo. Hoy está convocada la audiencia de juzgamiento desde las 8 de la mañana. Todavía no hay confirmación absoluta si Jorge G. va a asistir presencialmente o vía telemática. Todo indicaría que sí, porque reiteramos, fue trasladado desde Guayaquil hasta la capital. Hoy empieza el juicio por presunto peculado, donde también está inmerso el ex secretario del Comité de Reconstrucción, Carlos B., quienes son acusados, junto con Jorge G., de que el dinero de los fondos para la reconstrucción de Manabí por el terremoto del 2016 habría sido utilizado para otros fines. Bien, es momento de hacer una pausa, 7:12, ya volvemos. 7 de la mañana con 15 minutos, gracias por su sintonía, amigos. En breves minutos estaremos con Diana Buestán, presidenta del sector textil y calzado de Dacapeypi. Con ella hablaremos acerca de los aranceles de compras en el exterior que benefician a los ecuatorianos. Antes queremos contarles que desde el 16 de junio aplicará una tarifa de $20 a los paquetes enviados por courier, la categoría número B. En el espacio de entrevistas de Noticias 7, el viceministro de la Producción, Andrés Robalino, explicó los motivos para implementar este arancel. El 4x4 que se implementó en el 2012 se lo implementó con el objetivo de que sea una importación personal. Pero la medida se mal utilizó y se le empezó a aplicar como un negocio, dijo el viceministro de Producción Andrés Robalino. Es decir, los importadores de mercancía mediante courier habrían aprovechado el 4x4 para verse beneficiados respecto al sector de comercio formal. Entonces, si yo le pongo al microempresario, industria nacional, que está importando su tela o importando su materia prima para sus calzados, pagando IVA, pagando en algunos casos aranceles y pagando impuestos de ley, y le comparo contra el que trae en 4x4 sin pagar ningún tipo de impuestos, obviamente hay una distorsión en el mercado. Además, según cifras oficiales, las importaciones por courier pasaron de generar $100 millones en 2020 a $502 millones en 2024. Esa fue la razón por parte del gobierno para implementar los $20 de arancel por paquete y que empiezan a regir desde el 16 de junio. Sí, hay una afectación al consumidor, pero no es una afectación que le va a cambiar su consumo. No estamos poniendo una decisión que le va a afectar al 50% de su consumo, sino es del 5% del arancel, es lo que significa realmente el consumo total. Claro. El afectado es el que está trayendo 500 paquetes, porque ese sí va a pagar $20, pero es el que está cometiendo un acto ilegal. El viceministro aclaró que no es una medida contra el comercio electrónico, sino contra la informalidad, y que se aplica en otras naciones de la región, donde el arancel incluso es más alto. Y ahí es justamente uno de los temas que se está conversando, que se están yendo en contra de los acuerdos comerciales. Para nada, todo acuerdo comercial está dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, que permite la implementación de aranceles cuando hay un daño grave a la industria nacional. El 4x4 no existe para el envío de productos por parte de la población migrante. Los ecuatorianos en el exterior y sus familias deben registrarse en la categoría G y así no pagar aranceles ni IVA. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, mientras empiezan a sonar nombres de posibles candidatos que se postulen. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien debe efectuar el concurso público para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía. En la última sesión del CPCCS se llegó a un convenio de cooperación con el Consejo de Educación Superior para incorporar a la academia en los procesos de selección, pero además se dio luz verde para aplicar reformas en el reglamento para el concurso del fiscal general. Se está analizando el rango profesional sobre el tema de las puntuaciones en la parte de mérito. La próxima semana se instalarían mesas técnicas con los colegios de abogados para las modificaciones de la normativa. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, espera que esto no demore el concurso. Las mesas técnicas se dan la próxima semana. A más tardar queremos que la siguiente poder ya avanzar con la convocatoria. Los concursos tienen que darse en un plazo, por lo menos de la Fiscalía, un mes más máximo, para tener la comisión. El proceso se iniciará con el comité de selección, que debe conformarse en un máximo de 3 meses. Es decir, a finales de año los aspirantes a fiscal ya podrían presentar sus postulaciones. Y hay nombres que empiezan a escucharse como candidatos. Por ejemplo, el actual ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien días atrás dejó entreabierto su interés por liderar la fiscalía. Creo que hay que concentrarse en lo que uno tiene enfrente. No creo que es el momento todavía de hablar de eso. Sin embargo, yo no rehuyo los desafíos. Y si es que en el momento dado corresponde, pues lo pensaré y lo analizaré. Otro opcionado del que se rumorea es el exasambleísta y ex candidato vicepresidencial Andrés Páez. No he pensado en esa posibilidad, tampoco la descarto. El próximo fiscal tendrá que cumplir una tarea muy apremiante, porque el tema de la inseguridad es una realidad inobjetable en el país. Los postulantes tendrán que superar pruebas teóricas y orales, así como la calificación de méritos en sus hojas de vida. El de mayor puntaje será designado fiscal probablemente en febrero del 2026, por un periodo de 5 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, informó sobre la actividad del volcán Huahuapichincha. El coloso mantiene su calificación de activo. La actividad es de baja magnitud y mayormente imperceptible. Es típica del volcán y responde a procesos geológicos lentos. Sin embargo, se mantiene la prohibición del ingreso al cráter. Además, se advierte sobre la inestabilidad de taludes y la posibilidad de avalanchas y caídas de rocas, especialmente en la ruta hacia la fuente termal del río Cristal. El descenso hacia esta área está terminantemente prohibido. Las autoridades enfatizaron que las personas que visiten el refugio deben adaptar la señalización preventiva colocada en el ingreso para así evitar cualquier tipo de incidentes. El ministro del Interior, John Reimer, informó sobre los avances significativos en materia de seguridad vial y lucha contra el crimen organizado. Destacó los más de 1.400 operativos que han permitido hasta el momento la retención de cerca de 21 vehículos y la incautación de 275 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Además, existen varios detenidos. Los operativos desplegados por la Policía Nacional en distintos ejes del país han sido permanentes, con el objetivo de reducir los robos y garantizar la seguridad de los transportistas, comerciantes y ciudadanos en general. El ministro del Interior, John Reimer, en una entrevista en radio, subrayó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Llevamos más de 1.400 operativos que se han realizado en distintos puntos de los ejes viales. Ayer me reuní con los transportistas pesados del Ecuador. Están muy contentos, porque les ha bajado notablemente los índices de robo en carreteras. Y es que esa es la labor que queríamos llegar. Como resultados de los operativos en las vías, el ministro señaló 2.346 efectivos desplegados en distintos puntos del país, 11.672 vehículos revisados durante controles de tránsito, 21 vehículos detenidos por irregularidades, aprehensión de personas involucradas en actividades ilícitas, la detección de automotores con matrículas alteradas, la incautación de 275 bloques de droga en el eje vial, además de 1.400 operativos en general. En el sector de Los Ríos detuvimos a un vehículo donde iban
sicarios a bordo, armados, a cometer el crimen en un lugar que lo estamos investigando. Logramos salvar las vidas de quien a ellos les iban a quitar, ¿no? ¿Gracias a qué? A que la policía de tránsito, ¿no?, levantó sospechas del vehículo, lo detuvo y encontró el armamento, las municiones, los objetivos, cuáles eran, ¿no?, y la gente que iba a cometer. Las acciones del Ministerio del Interior forman parte de una estrategia nacional para garantizar la seguridad integral del país, tanto en zonas urbanas como en corredores viales donde operan redes delictivas vinculadas al narcotráfico, el robo y otros delitos. Rommel Garzón, Noticias 7. De regreso con más información, amigos. En las últimas 24 horas en la provincia de Manabí, la policía realizó 3 importantes operativos que dejaron el decomiso de armas de fuego, droga, dinero y detenidos. En una de las intervenciones rescataron a una persona que estaba retenida en contra de su voluntad. Unidades policiales que realizaban un operativo de control se percataron de la presencia de una camioneta que burló la orden de parar la marcha y más bien el chofer aplastó el acelerador. Inmediatamente empezó la persecución donde hubo un cruce de fuego desde el aire. El aero policial fue clave para no perderlos de vista. Los delincuentes, a pesar que una de las llantas explotó, no se detuvieron. Y los compañeros del GOM fueron también disparados por estas personas, abrieron fuego en contra de nuestros compañeros GOM y la persona liberada que fue puesta ya a buen recaudo. Mientras en el operativo Némesis, ejecutado en el sector de Puerto López, se logró la captura de un ciudadano relacionado con un grupo criminal, así como la incautación de 3 armas de fuego y dinero en efectivo. Esto en respuesta directa a las actividades terroristas y delictivas de los grupos armados organizados involucrados en sicariatos, secuestros, microtráfico, asaltos en carreteras y otras actividades conexas. En 5 allanamientos encontraron dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización. Esperemos que nuestras unidades especiales investigativas pues puedan seguir una línea investigativa y poder sacar a los demás integrantes de estos grupos o de estos GDOs. Así también cuando los policías patrullaban por el sector de la Aurora del distrito Portoviejo, escucharon detonaciones similares a las de arma de fuego. Inmediatamente se activaron y fueron informados de la presencia de un carro abandonado. Al llegar al sitio, en el vehículo estaban 5 personas quienes no tuvieron tiempo a responder al operativo policial y salieron a precipitada carrera. En la revisión al vehículo encontraron 5 fusiles con sus alimentadoras. Lo que nos llama la atención es el poder de las armas de fuego que están utilizando. Nuestros chalecos pues realmente quedan inservibles frente a las armas que ellos utilizan. Accionar del bloque de seguridad que dejó 10 detenidos e igual número de armas decomisadas. Iván Casamen, Noticias 7. Y en el sur de Guayaquil fue capturado alias Yuca, presunto líder del grupo delictivo organizado Los Lagartos. Y en otro caso fue desarticulada una banda que presuntamente contaminaría contenedores de exportación en el puerto de Guayaquil. En 3 allanamientos ejecutados en la Trinitaria Sur, en la ciudad de Guayaquil, fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada a contaminar contenedores de exportación. Según el informe de inteligencia, los inmuebles eran utilizados como centros de operaciones, desde donde se planificaban diversos delitos como robos, secuestros, extorsiones y la contaminación de contenedores en los puertos marítimos de Guayaquil. Se identificaron inmuebles vinculados al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Los detenidos registran un amplio historial delictivo por causas como tráfico de armas, de drogas y robo. En los allanamientos se incautaron un fusil, 2 pistolas, alimentadoras y cartuchos de diferente calibre. Con este operativo se golpea directamente a una estructura criminal. En un segundo operativo realizado en el distrito sur, sector La Playita del Guasmo, la policía a través de agentes de la DINASED allanó 4 inmuebles en flagrancia en busca de Luis B., conocido con el alias Yuca, objetivo de intermedio valor por su peligrosidad y antecedentes delictivos. Cada detenido, cada arma incautada y cada operativo ejecutado es un paso más hacia una ciudad más segura. El presunto líder de un grupo de delincuencia organizada en su historial registra detenciones por asesinato, homicidio simple, tenencia de armas de fuego y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Es el grupo delictivo organizado
Los lagartos. Los agentes policiales presumen que en la casa donde fue encontrado alias Yuca se almacenaban armas de fuego que eran utilizadas para actos criminales. Iván Casamen, Noticias 7. Y horas más tarde de su detención, alias Yuca fue procesado por tráfico de armas. Un juez de garantías penales de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil acogió el pedido de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal y continúa el proceso penal en su contra. Esto porque, como ya escuchamos antes, alias Yuca, que sería cabecilla de los lagartos, tenía en su poder 2 armas de fuego y 40 municiones. Esto se encontró en su domicilio en el sector de La Playita, en el Guasmo Sur. Por este delito, alias Yuca podría recibir de 16 a 19 años de cárcel. Revisemos qué pasa en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que impone restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, incluyendo Cuba y Venezuela. La medida, que entra en vigor el próximo lunes 9 de junio, ha generado preocupación y críticas tanto a escala nacional como internacional. En pocas palabras, no podemos permitir la migración abierta desde ningún país donde no podamos verificar y evaluar de forma segura y confiable a quienes buscan ingresar a Estados Unidos. De esta forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resucitó la política de prohibición de viajes que aplicó en su primer mandato en 2017. Entonces se llamaba veto musulmán. Esta vez la lista incluye a 12 países, entre ellos Afganistán, Irán, Libia, Somalia y Yemen, con restricciones totales. Adicionalmente, impone restricciones parciales a ciudadanos de otros 7 países, incluyendo a Cuba y Venezuela. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y asimismo se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. La administración Trump argumenta que la falta de cooperación de estos países en la verificación de antecedentes y la emisión de documentos confiables representa un riesgo para la seguridad nacional. En el caso de Venezuela, se señala la ausencia de una autoridad central competente para expedir pasaportes y documentos civiles, así como la negativa histórica a readmitir a sus nacionales expulsados. En el caso de Cuba, Trump dijo que es una nación patrocinadora del terrorismo, puesto que no coopera ni comparte información con Estados Unidos. El mandatario agregó que la firma de este decreto fue motivada por un ataque en Colorado, cuando un hombre le prendió fuego a un grupo de personas que protestaban en contra de Israel. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que enfrenta nuestro país por la entrada de nacionales extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como de aquellos que vienen aquí como visitantes temporales y permanecen más tiempo del permitido por sus visas. No los queremos. Estas restricciones afectan principalmente a las visas de turismo, negocios, estudiantiles y programas de intercambio. Emilia Reynoso, Noticias 7. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica de 90 minutos este jueves centrada en resolver las tensiones comerciales entre ambas naciones. Durante la llamada, ambos líderes discutieron sobre los aranceles impuestos y la situación de los minerales de tierras raras, acordando reanudar las negociaciones comerciales en los próximos días. Trump describió la conversación como muy positiva y anunció que los equipos de negociación de ambos países se reunirán pronto para continuar las discusiones. Xi Jinping enfatizó la necesidad de cooperación y respeto mutuo para alcanzar acuerdos beneficiosos, solicitando la cancelación de medidas arancelarias hostiles por parte de Estados Unidos. Ambos líderes se invitaron mutuamente a visitar sus respectivos países, señalando un posible acercamiento diplomático. En Argentina, miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar contra las políticas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei. En las manifestaciones, que reúnen a diversos sectores de la sociedad, se expresa el descontento frente a los recortes en áreas claves como la salud, la educación y los derechos humanos. Veamos un resumen.
Las principales calles de Buenos Aires en Argentina se llenaron de manifestantes que este 5 de junio se congregaron frente al Congreso argentino para expresar su rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei. Jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad y movimientos sociales unieron sus voces en una protesta que simboliza la creciente oposición a las medidas de austeridad. Lo que se pide es que los jubilados podamos vivir con lo que nos pagan, que es una vergüenza. Entre los sectores más afectados se encuentra el sistema de salud. Los médicos del Hospital Garrag, el mayor centro pediátrico del país, han intensificado sus reclamos por mejorías salariales, denunciando pérdidas de hasta un 50% en sus ingresos desde diciembre del 2023. En el ámbito educativo, las universidades públicas enfrentan recortes de entre el 60 y el 70% de su presupuesto, lo que ha generado masivas protestas de estudiantes y docentes que temen por la continuidad de la educación superior en el país. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado la degradación institucional de organismos claves como la Secretaría de Derechos Humanos y el Museo Sitio de Memoria ESMA, que ha perdido su autonomía y enfrenta despidos masivos. Por su parte, los estudiantes extranjeros también se ven afectados por la eliminación de becas, el aumento del costo de vida y la reducción de servicios en las universidades públicas. La protesta recibió el apoyo de figuras como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, quien criticó el vaciamiento de organismos de derechos humanos. La ola de protestas en Argentina evidencia un malestar social cada vez más amplio frente al ajuste económico del gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, el mandatario insiste en que sus medidas son necesarias para equilibrar las cuentas del Estado. Los sectores afectados anuncian nuevas movilizaciones. Emilia Reynoso, Noticias 7.